11:08, para ser exactos. Nos pueden encontrar por la RZ Radio, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también por la Club Z Radio, en las mismas redes sociales, o pueden comunicarse al 11 22 62 77 28 para ser más precisos y poder mandar mensajes por WhatsApp. Resulta que la ley de alquileres parece la última ley de alquileres, la que se trató durante la pandemia, por la cual se ha modificado la anterior, que no recuerdo el número, ya lo tendremos aquí, no está dando los resultados que se estimaban o que querían que resultasen, y no están dando ese resultado. Por eso estamos comunicados de vuelta con ya un amigo de la casa, José Rosados, presidente de Reporte Inmobiliario. Buenos días, José. Federico Rodea te saluda, un gusto escucharte de vuelta. Hola, ¿qué tal? Buen día, Federico, ¿cómo están? Bien, ¿y vos, José? Gusto para mí también. Hacía rato que no hablábamos. José, contame un poco, ¿qué es lo que está pasando? A ver, acláranos un poco este panorama. Bueno, vos adelantaste algo en tu comentario, ¿no? Recién. La verdad que fue una ley que surgió en un momento muy inoportuno. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente estábamos en un contexto de pandemia, de confinamiento, porque esto hay que retrotraerse, que era julio del 2020, en el cual, por otro lado, estaban congelados los valores de los alquileres por un decreto. Entonces ya era de por sí un escenario de muchísima incertidumbre. A eso, justamente, esta nueva ley le agregó más incertidumbre en ese momento y más inseguridad para el propietario. Claro. ¿Por qué? Porque amplió el plazo del alquiler, lo llevó de 2 a 3 años, lo obligaba a únicamente una única actualización anual y con un índice que era incierto a ese momento, porque todavía no había ni siquiera el índice de un mes, y no se podía saber cómo ese índice iba a reflejar o no, y en qué grado lo iba a hacer a la inflación. Entonces, esa serie de cuestiones hicieron a que una parte de los propietarios decidiera, en realidad, sacar la propiedad del alquiler, volcarla a la venta, y en otros casos, lo que provocó, una vez que se pudo volver a actualizar alquileres, a pretender un valor mayor, claro, que el que habitualmente se venía usando, se venía registrando, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se iba a atravesar un periodo en el cual no se sabía a cuánto iba a aumentar el alquiler. O sea, se firmaba y se firma hoy un contrato y se puede actualizar dentro de un año recién, claro, y con un índice que obviamente ahora se sabe sigue medianamente lo que es la inflación, ¿no? Pero claro, en aquel momento sí. Era pura incertidumbre. Entonces, esto no fue positivo para nadie, y de última, peor todavía para el inquilino, obviamente, ¿no? José, ¿ha tenido resultados? Vos, entre todo lo que venías diciendo, decías que muchos se volcaron, o algunos se volcaron, a la decisión de, en vez de alquilar, vender, ¿está? No digo de todos, pero tenemos una estadística para decir si esa decisión de aquellos que han tomado la misma para volcarse a la venta han sido positivos, o sea, ¿han tenido más resultados que mantener un alquiler? En el caso que la propiedad esté bien tasada y estuviera bien tasada para la venta, sí, lograron su propósito, lo bien concretaron, se bien vendieron. En el bien caso que eso saliera como un tanteo al mercado, a decir, a ver, bueno, no la alquilo, pero yo pretendo $150.000, por decir, cuando vale o se puede vender a 110.000, claro, o 100.000, claro, y la verdad que no, ahí no, era un tanteo y es un tanteo y sigue existiendo eso también dentro del mercado. Pero
si es un valor ajustado, obtuvieron lo que querían en su momento, salieron de esa inversión y dispondrán de ese capital para otro uso. Esa conducta, pero, comentario aparte, ¿no? Una opinión tuya quiero. Esa conducta de vale 10, pero yo por las dudas empiezo por 15. ¿Es típica de argentino o es una conducta normal en el mercado inmobiliario? No, es más típica tal vez acá, ¿no? Acá, ¿no? Claro, en sí. Nuestro mercado, sí, estas cuestiones de, digamos, de por ahí, ante una... cuando no se tiene claro y... digamos, no hay una necesidad, por otro lado, imperiosa de vender en un corto plazo, por ahí se tiende a sobrevaluar, para decir, bueno, después se va conversando. Esto, lamentablemente también, hay que decirlo, es una práctica que en muchos casos ha sido avalada por el canal intermediario, sí, por las sin inmobiliarias, duda, porque sin duda. Si las inmobiliarias, digamos, se opusieran a esto y dijeran, yo no tomo una propiedad que esté sobrevaluada porque no se va a vender, esta práctica no existiría. Claro, tal cual, coincido. Después, volviendo a los aspectos de la ley y esto, a ver, si bien las leyes son nacionales, si bien las leyes abarcan a todo el país, por supuesto tendrían que hacerlo, yo noto, por un conocimiento personal, y escueto, por cierto, que en las provincias del interior del país, quizás hay diferencia en los valores de alquiler que acá. Es decir, sí. ¿A qué me refiero? Quizás en Buenos Aires el alquiler mensual de un departamento, vamos a ver, de un monoambiente, es mayor, el valor de este alquiler es mensual, es mayor, qué sé yo, que por ejemplo en Neuquén o en Mendoza o en La Pampa. ¿Estoy en la apreciación correcta o están haciendo mal las cosas? No, o sea, cada mercado, por otro lado, y eso también es un problema de querer legislar con una ley y que esa ley sirva en todos los casos. Claro, en todo el terreno para nacional, cada mercado. Claro. Porque la verdad que ahí hay un error, porque cada mercado tiene su propia dinámica. Tal cual. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires lo que más se alquilan son departamentos. Claro. Pero por ahí, justamente en Mendoza o en La Pampa o en Santa Rosa hay un porcentaje de departamentos, pero después se alquilan muchas más casas, claro. Se alquilan, digamos, en otras localizaciones, con otra modalidad. Sí, aparte, o sea, vos estás diciendo un aspecto que también tiene que tener en cuenta quien alquila. ¿Qué edad tiene? Si es estudiante, si tiene familia, es muy distinta la necesidad, es muy distinta la búsqueda, ¿no? Seguro. Por ejemplo, mismo dentro de Córdoba, dentro de Córdoba hay una zona donde, digamos, por temas de la universidad y demás, está más presionada para departamentos para estudiantes. Entonces ahí hay más demanda. Acá también, en determinadas zonas cercanas a las universidades, o en Palermo y demás, ahí se concentra muchísima demanda, porque ahí hay gente justamente que viene por turismo, que quiere vivir ahí, o para estudiantes, gente que elige Palermo porque está bien conectado, es un barrio reconocido y quiere vivir ahí. Entonces se concentra muchísima demanda. En Mataderos no, por ejemplo. Tal cual. Es otro el concepto. Claro. Cuando se quiere homogeneizar todo, ahí ya ahí está el primer error. Por eso tiene que ser mucho más flexible la legislación con respecto al alquiler, ¿no? Rubén. Y ahora José, Rubén te saluda. ¿Qué tal, Rubén? ¿Está en comisión estas propuestas o estos cambios del Senado? Bueno, no del Senado, de diputados, creo que pasa primero, ¿no? Sí, se está trabajando ahí, llamaron a distintos actores, tanto de inquilinos como del canal inmobiliario y desarrollador, para que pongan cuál es su visión con respecto a esto, cómo debería, esto modificarse o bien derogarse, pero en realidad no, lo que se está buscando es una nueva ley o modificaciones a esa ley y ver de qué manera eso sea beneficioso. La verdad que dentro de este contexto es muy difícil pensar realmente, seriamente, de que
por una ley, Sí. así una nueva ley de vuelta, Sí. se resuelva realmente esta situación. De La una- verdad que... De un lado, Juntos por el Cambio propone una nueva ley y el oficialismo propone cambios en algunos puntos, ¿no? Sí, hay distintos proyectos, ¿no? Ah, ok. Hay proyectos desde acá, algunos que pretenden una regulación incluso de precios, que no se pueda cobrar por un determinado departamento, por ejemplo, más de una X cantidad Claro. de pesos, ¿no? Claro. Y que se cree un superorganismo, cámara de alquileres que dependa del Estado, que a su vez nos demande pagos de impuestos, maneje presupuesto para administrar y decir cuáles son esos precios, y bueno, desde ese hasta otros que lo que buscan es cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con el plazo de alquiler, en vez de retrotraerlo de vuelta a 2, y Ok. por ahí en algún caso también lo que se solicita es que sea de libre negociación entre las partes el ajuste, Ok. periodicidad y cómo se hace. Claro. Pero bueno, eso la verdad que es bastante distante una de otras propuestas, ¿no? Sí, sí. José, los ajustes que se están llevando hasta hoy en día con esta nueva ley que se dictó en la pandemia, ¿están siendo también paralelos en todo el país? O sea, ¿se tienen que llevar adelante estos aumentos en todo el país? ¿O cada uno puede discernir entre aumentarlo o no aumentarlo? No, con la nueva ley, Sí. si se firma un contrato, obviamente, los contratos ya desde julio del 2020 se tienen que firmar los nuevos contratos Claro, con esta correcto. ley, y hay una única actualización, que es anual y con el índice, el ICL del Banco Central, que publica el Banco Central Bien. mensualmente y que lo actualiza. Únicamente por eso. Ahora, el propietario puede disponer de no actualizarlo. Claro, tranquilamente. El propietario puede decir, perfecto, no, yo le condono, o en vez de corresponde actualizar un 53%, por ejemplo, Sí. por ahí le actualiza un 40%. Lo que sí no puede actualizar por encima de ese 53 o 50 o lo que corresponda con respecto a la aplicación de ese índice, ¿no? Pero es para todo, es homogéneo para todo el país y todas las tipologías de vivienda. El 53% lo estás diciendo porque fue uno de los últimos, o fue el último nivel de aumento que se tomó, o es un número que se te apareció al aire. No, más o menos está en eso, Más dependiendo o menos, del día, dependiendo cuando uno compara, porque esto que se hace, se entra a la página del Banco Central y se toma el índice del día de hoy, ¿no? Y después se lo compara con el índice de hace un año atrás cuando se firmó el contrato. Entonces, lo que da en más, el actual con respecto al de hace un año, está más o menos en línea con la inflación. Bien. Para pasar el limpio, ¿vos crees que se va a poder derogar? ¿Vos crees que coincidís con alguno tanto de oficialismo como oposición, con alguno de los criterios que proponen? Sinceramente no, yo no creo que se derogue, por un lado, que creo que sería para mí la mejor salida volver a que está el Código Civil y Comercial, está legislado. Claro. No es verdad que no haya legislación de alquileres, hay legislación de alquileres y está a la vista que esta nueva ley no fue beneficiosa, sobre todo para los nuevos contratos de alquileres, ¿no? Y obviamente para el propietario mucho menos, porque fíjense que hay una única actualización anual con estos índices de inflación. ¿Cuál es el único precio de la economía que permanece con inflaciones de 50 y pico % sin moverse durante un año? El único precio es el alquiler. Entonces, Claro. el propietario recibe el mes 1 el mismo pago en pesos que el mes 12, perdón, que el mes 1.
Claro. Imagínese, todos lo sabemos, es sentido común. Si recibía el año pasado... Perdiste, el alquilando 20.000 perdió. pesos, Claro. y ahora recibe 20.000 Pero lo pesos, mismo. se da vuelta, quiere ir a comprar y no puede comprar lo mismo. Claro, ¿no? claro que Es sí. lógico. Es una Entonces, locura. Sí. Entonces, ahí hay que ser, porque esto, ¿qué pasa? Hay que salir de esta dicotomía en la cual quieren imponerlo, quieren hacerlo ver determinados sectores, que tienen una ambición más que nada política, que es de enfrentar a inquilinos con propietarios. Eso no es así. O poner la figura de que el propietario es un usurero, que lo único que pretende es una altísima rentabilidad, cuando tampoco es así. Acá, Claro. la realidad es que se necesitan las dos partes. O sea, sin propietarios que pongan en alquiler su vivienda, no hay inquilinos. Y el 100% de la oferta de alquileres en Argentina es privada, porque el Estado no tiene una sola vivienda que pueda otorgar en alquiler. Depende pura y exclusivamente de la motivación de los privados. Y si a los privados, en lugar de motivarlos a que se sientan confiados, se sientan resguardados por la ley, se los castiga, y difícilmente se pueda contar con más viviendas en alquiler, Sí, aparte, y mucha más gente se va a sentir desmotivada y la va a sacar. A mí realmente, ¿no? aparte, me parece que la clave está en lo que dijiste recién, Jorge, no lo había pensado de esa manera. Y es muy coherente, bueno, por algo vos tenés años en esto, ¿no? Y por algo también hablamos con vos, José, pero la realidad es esta, es decir, en un mercado de alquileres un 100% es privado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Refleja que el 100% de las viviendas, departamentos, oficinas que se ofrecen en alquiler es de procedencia privada, es decir, no es del Estado. Entonces, tenés por un lado los que alquilan, por el otro lado los que van a alquilar. Alquilando y alquilante es... Sí, locador y locatario. Está bien. Locador y locatario. Entonces, vos tenés de ese lado. El Estado, entonces, ¿qué rol tiene que cumplir? El de referir del partido. No el de atacar a uno o atacar o beneficiar al otro. Es el referir del partido. El Estado ahí tiene que decir, no, pará. Acá tenemos que actualizar un poco la ley. Acá tenemos que ver que juegue parejo para los dos. Es muy simple, no es tanto, ¿eh? Sí, no es tanto, no. Me parece, ¿eh? Y básicamente, que justamente, si es esto, yendo a esta analogía del fútbol, que hay que asegurar que juegan 11 contra 11. Claro. Que tiene que haber 2 equipos, claro, que tienen tal que cada uno está buscando, claro, hacerle gol al contrario, pero que el que está en el medio tiene que regularle que se esté haciendo con las reglas, jugar y cuáles son las medidas de la cancha. Exacto. Y acá hay algo fundamental, porque acá hay algo central. ¿Cuál es el verdadero problema que está detrás de todo esto? Algo en lo que sí el Estado tiene responsabilidad, es la inflación. Claro. Si no tuviéramos estos índices de inflación, si la inflación fuera una inflación razonable, 5% anual, 6, 7, digamos, es alta para países desarrollados, pero para nosotros sería buenísimo, no tendríamos este tipo de problemas. Sin duda. Realmente. Sin duda. No, igualmente. Entonces, también tendríamos que estar preparados, ¿no? Es decir, con todos los años que tenemos de inflación, con todos los años que tenemos de experiencia a esta altura, tendríamos que estar preparados para las inflaciones. Pero bueno, evidentemente no. Y no estoy hablando de un tinte, no, a ver, que quede claro, no estoy diciendo que por este gobierno, por el anterior o por el que va a venir. Yo hablo de un Estado fuerte, de un Estado que regule objetivamente esto, más allá del gobierno, más allá del tinte político. Exacto, no, acá se trata de observar realmente cómo funcionan las relaciones dentro de un mercado. O sea, acá no es que, primero, a muchas veces se trae a colación ejemplos de otros países que están mal traídos o intencionalmente traídos para justificar una posición. ¿Qué pasa? Alemania, por ejemplo,
regula más el mercado. ¿Pero por qué? Porque en Alemania hay muchísima cantidad de viviendas en alquiler que pertenecen a grandes fondos de inversión que manejan por ahí 30.000, 40.000 propiedades y son 10 fondos, 20 fondos de inversión que manejan eso. Acá no, acá sí hay, por decir un número más o menos aproximado a la realidad, 3 millones de viviendas que se alquilan, hay 2 millones, pongamos, 900.000 propietarios del otro lado, que tienen una única propiedad adicional, que la alquilaron, que la compraron en otro momento, se la construyeron con ahorros. Sí, igualmente, vuelvo, José, entonces, tal cual. Vengo un poquito, José, perdóname, vuelvo a lo que hablábamos hace un ratito de que cada zona en Argentina, cada provincia, vamos a poner cada provincia debería tener dentro de una regulación estatal, de una ley nacional, tendría que tener un poco su estudio de mercado y su decisión por el mercado. ¿Por qué? A lo que decís vos, vos das el ejemplo de Alemania, yo te doy el ejemplo de España. O mismo, ni siquiera, creo que hasta me atrevería a decir de la mayoría de Europa o de gran parte de Europa, que es, los espacios son reducidos, es decir, hay tanta población y hay tan poca gente, hay tan poco espacio físico en los alquileres que se alquila todo de una manera distinta. Es tanta la demanda e insisto en los espacios. Es decir, en España, por ejemplo, no tenés lugar para construir, ya no tenés lugar. Entonces es distinta la demanda, se tiene que manejar distintas opciones. Reacomodamiento, ¿no? Valores. A ese ejemplo, el de España, por ejemplo, también defendiendo la inversión o al inversor, se generan más viviendas. Hay muchas empresas que ahora que están volcadas a lo que se llama build to rent, o sea, construir para alquilar. Claro, ¿Por directamente. qué? Porque es negocio. Claro. Porque alguien que construye sabe que tiene una legislación que después va a poder alquilarlo. Claro. Del otro lado va a haber gente que lo va a poder pagar y que va a tener una renta que va a estar por encima del 5, en algunos casos 6 o 7%, dependiendo de la localidad y del tipo de propiedad. Pero ves, acá no. Acá por otro lado la renta en Capital Federal es del 2,65%, pero aparte prácticamente la mitad. Pero José, a ver si, y corregime, obviamente que vos sos más que palabra autorizada para corregirme, pero lo dijiste vos recién, es decir, acá vos construís para tu casa, no construís para alquilar directo. A ver, sí, claro, hay predios que se construyen a veces en algunos lugares, en Capital. Pero en todo el país no se piensa en construir para alquilar. Se empieza a construir para vender, después uno va, compra y dice, bueno, lo alquilo, o me quedo, o vivo yo, o para mi hijo, o estoy tan equivocado. No, exacto. La motivación fundamental de compra o de construcción en Argentina no es la renta. Claro, cuidado, es el resguardo de valor. Tal cual. El argentino considera que una propiedad es un modo de ahorro, de capital, no de renta. No está buscando construir porque con eso va a realmente ganar muchísima plata. No, lo que busca es justamente resguardar su capital, su ahorro. El techo está primero, Claro, lo otro viene por añadidura. O sea, muchas veces justamente hay algo que también, por esto que se busca, desde determinado discurso, decir que es asimétrica la posición entre el propietario y el inquilino. El propietario está en otra situación de mayor poder. Yo pregunto, puede ser, al principio, al momento de negociar, al momento de poner en oferta su propiedad, ahí puede ser. ¿Por qué? Porque tiene que elegir realmente a una persona que sepa que después le va a entregar las llaves
y que le va a cuidar la propiedad y que le va a pagar, porque después, una vez que él firmó el contrato, le entregó las llaves, ¿quién está en una posición de mayor poder? El inquilino, porque el inquilino está dentro de la propiedad. El inquilino es el que tiene el uso de la cosa y que si no la usa debidamente, le puede generar no solo un perjuicio económico, como hay casos, o sea, por ejemplo, nosotros en algunos casos tuvimos que actuar como peritos por problemas generados por inquilinos, hasta de incendio de una propiedad. O sea, ¿qué pasa? Ahí alguien le entrega la propiedad, el propietario, al inquilino, el inquilino por ahí hace un mal uso de esa propiedad se incendia, por ejemplo, como uno de estos casos que contaba, y el propietario ya se ve perjudicado, incluso hasta penalmente, porque si eso genera, a su vez, no sé, un problema de que alguien sale lesionado y demás, también el propietario entra dentro de una causa. Entonces, cuidado con esto, de esta cuestión de solamente de querer personificar al propietario como aquel que pretende una rentabilidad, no le importa nada. No, la mayoría, y por otro lado, la mayoría de los contratos de alquiler se llevan de una manera muy razonable cuando hay buena voluntad de las dos partes. Sin duda. José, te agradezco muchísimo el tiempo, hace media hora que estamos hablando. La próxima te venís, te invito al desayuno y tomamos un café, directamente al aire. Dale. Cuando quiera. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por el tiempo. Buena semana. De nada. Chao.